Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, planeta entero. Aquí estamos empezando una vez más un informe por Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del mundo y para todo el planeta. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos sigue todas las semanas con un informe más. La semana pasada, bueno, hemos hablado un poquito de las disputas de las presidenciales en Brasil, ¿no? Que está muy polarizada, Lula y Bolsonaro, y bueno, así que bueno, hubo mucha repercusión, mucha gente me preguntó y ya, bueno, volveremos al tema más adelante porque eso dará que hablar, ciertamente, ¿no? Bueno, nada, esta semana vamos a volver a un tema que hemos tratado aquí ya en algún informe, incluso este año, que es la libertad de expresión. Bueno, esta semana tenemos ahí una situación de conocimiento público en la Argentina, ¿no? Que bueno, que fue Javier Milei, el posible próximo presidente de la República Argentina, a quien tuve el gusto de entrevistar el año pasado, con, bueno, que le puso un juicio a algunos periodistas, creo que son cuatro o cinco, y ahora vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso, ¿no? Si está bien, si no está bien, bueno, vamos a intentar descifrar un poquito eso. Primeramente, agradecer al público que nos sigue, que nos acompaña, que nos escribe. Gracias, saludos a todos, especialmente al equipo de Galáctica también, a todos los que crean contenidos aquí, muy especialmente a nuestro director, Pedro Guberman. Un abrazo, Pedro, gracias por hacerme parte de ese proyecto y bueno, por creer en mi trabajo, ¿no? Es un honor participar aquí del equipo de Galáctica, como siempre, ¿no? Bueno, a Micaela también que nos saca al aire y a todo el público que nos sigue. Y bueno, no os olvidéis que tenéis que darnos el me gusta, darnos el like, en fin, ¿no? Así que bueno, veis que estoy en otro escenario hoy, estoy en una habitación de hotel, estoy de viaje, así que bueno, en un lugar hermoso, con playa, bueno, nada. No voy a mostrar la playa ni nada porque, bueno, las cosas privadas las dejo aquí en privado, pero es un lugar hermoso, así que, bueno, otro contexto, ¿no? Así que tengo esa puerta ahí detrás, que la puse así estratégicamente, es lo único que, bueno, nada. Bueno, gracias a todos. Entonces, vamos al tema, vamos al informe, ¿no? Bueno, Javier Milei le pone un juicio, le hace un juicio millonario, un juicio de 1 millón de pesos a cada periodista, creo que son cuatro o cinco, ¿no? No tengo el número preciso, pero bueno, eh, porque lo llamaron de nazi, lo llamaron de nazi, entonces, bueno, hay protestos, ¿no? Los periodistas, bueno, uno de esos periodistas, dos de ellos, bueno, yo tengo particular afección a una, es Débora Plage, que es una mujer brillantísima, que yo la sigo hace muchísimos años, he interactuado con ella en el aire, en América TV, en Indomables, y por supuesto Fabián Doma, que también, bueno, lo quiero mucho, lo sigo, bueno, él también ha sido siempre muy gentil conmigo, él dice que soy su hermano gemelo, que nos parecemos mucho, bueno, siempre hacemos bromas, he estado un par de veces con Doma también, entonces, claro, eh, por eso voy a hacer ese informe y dejar toda la subjetividad de lado, porque, bueno, vamos a hablar aquí de la libertad de expresión, ¿no? En ese momento insoportable que vivimos de cancelamiento, de la cultura de la cancelación, de que uno no puede pensar, no puede decir lo que quiere. Bueno, vamos a ver qué es la libertad, qué es la libertad de expresión y cuáles son los límites, porque toda libertad tiene límites, ¿no? Como nos explicaba Stefan Ger una vez, eh, cuando llega a la isla, ¿no? Viernes, ¿no? Viernes. Y bueno, cuando uno está solo en una isla, ese es el tema, cuando uno está solo en una isla no tiene libertad, ¿no? La libertad comienza cuando otra persona llega a ese territorio, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a entender eso. Primeramente, Javier Milei es libertario, ¿no es cierto? Es del partido más, más liberal posible dentro del liberalismo clásico, ¿no? De Locke, Smith, etcétera. Rousseau mismo, ¿no? Aunque Rousseau tenía pensamientos también de los dos lados, pero bueno, eh, empezó el derecho natural, empezó con Rousseau, con Hobbes, ¿no? Con Hobbes, o Hobbes en francés, Thomas Hobbes. Bueno, ese pensamiento liberal, bueno, encontró su máxima expresión en los libertarios modernos, ¿no? Los libertarios libertarianos
En español se mezcla la palabra libertario y libertariano, ¿no? En inglés y en francés se diferencia. Libertarianismo es el movimiento de libertad más de derecha y el libertario es más de izquierda, que tiene más que ver con el liberalismo americano, que es un movimiento más de izquierda, el liberalismo europeo es más a la derecha, ¿no? El American Liberalism. Entonces, bueno, pues dicho eso, Milei es un personaje que, bueno, que emergió en los medios, ¿no? El año pasado tuve el placer de entrevistarlo y, bueno, hice una entrevista con Javier Milei para París, en francés, con traducción simultánea, bueno, fue muy divertida y, bueno, y prega la libertad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es la libertad? Exactamente, ¿no? La libertad de expresión. La libertad, la gente confunde un poco lo que es la libertad y, bueno, y le pasa factura a mi ley porque, bueno, va a ser un juicio a alguien que se expresó libremente, ¿no? Yo también soy un defensor de la libertad a cualquier precio, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad que no tuvimos de ninguna manera durante la pandemia, ¿no? Que yo denuncié públicamente en los medios de comunicación, un control de pensamiento insoportable y muchas cosas que decíamos, que mucha gente dijo, se probaron ciertas, ¿no? Se probaron ciertas. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? A Musk comprando el Twitter para darle más libertad, bueno, en fin. La libertad se confunde mucho, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar comprender aquí, contextualizado dentro de la situación de Javier Milei, ¿no? La libertad es decir lo que uno piensa, lo que uno siente, mi idea, mi opinión. Pero la libertad, el límite de la libertad, y aquí me viene el nombre del libro que yo estaba intentando decir al comienzo, es Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe, que es uno de los libros más importantes del mundo para la política, ¿no? Robinson Crusoe, que llegó desde Inglaterra a una isla, un accidente y quedó solo en una isla, no tenía libertad, porque él tenía toda la isla. Entonces no existía el ejercicio de la libertad. Eso es lo que hay que entender. La libertad comienza cuando existe el otro, cuando existe el prójimo. Y cuando precisamente llega viernes, ¿no? O Friday en inglés, el personaje, a la isla de Robinson Crusoe, ahí él comienza a ejercer su libertad, su propia libertad. Y la libertad tiene límites. La palabra libertad no significa que no tenga límites, porque si no, no sería libertad, sería libertinaje, sería cualquier otra cosa. Y la libertad de expresión me permite decir que me gusta tal o tal gobernante. Eso es lo que tampoco la gente entiende, ¿no? Por ejemplo, en Argentina la bipolarización, peronismo, antiperonismo, o en Brasil, bolsonarismo y lulismo, no permite que la gente dé su opinión sin ser atacado. Y esa libertad es la libertad que yo defiendo. Pero bueno, yo no tengo el derecho de decir que mi vecino, que es un hombre casado y con hijos, yo no tengo el derecho de venir a público y decir que este vecino recibió anoche una amante, que vino la señora, que a lo mejor vino a hacer la limpieza o dar las clases a sus niños, yo no tengo el derecho de decir que es su amante, porque eso sí lo tengo que probar. Y eso es lo que no es libertad, ¿me entendéis? ¿Entendéis la diferencia? Y entonces decir que una persona es nazi no es un ejercicio de libertad. Eso sí tiene consecuencias, porque eso hay que probar. Primero lugar es vulgarizar uno de los movimientos más duros de la historia de la humanidad, más terribles, más penibles, como se vulgariza la discriminación racial, ¿no? Todo el tiempo, como se vulgariza todo en ese momento que estamos viviendo, que es insoportable. Soy muy crítico y yo no permito a nadie que se meta en mi derecho a libertad. Me costó irme de Rusia para tener el derecho de tener libertad de expresión, de decir que eso sí es una guerra. Y entonces, nadie tiene el derecho de decir que otra persona es nazi. Puede hacerlo, pero tiene que probar, ¿no? Porque, bueno, lo que, lo que Javier había dicho es que él tenía eh, una versión a la izquierda y que se creía que su ideología era estéticamente superior a la ideología de izquierda. Y eso no significa ser nazi. Nazi es otra cosa. ¿Me entendéis? Y aquí estamos hablando de gente letrada, que son todos periodistas de mucha trayectoria, ¿no? Dije, de los cuales dos respeto enormemente, que son Deborah Plager, que además de ser una mujer hermosa en todos los sentidos, es una periodista muy talentosa, Doman, que lo quiero personalmente, pero bueno, la libertad viene acompañada de responsabilidad, ¿me entendéis?
Entonces es eso. Entonces no hay que confundir la libertad con el libertinaje. La libertad de expresión es lo que mucha gente no entiende, es el derecho a opinar. El derecho a opinar, como no tuvimos durante la pandemia, por ejemplo. La libertad es decir, yo esa vacuna no la creo o sí la creo, a mí no me gusta o sí me gusta, ¿me entendéis? Eso es la libertad. Eso es la libertad. Y eso es lo que no nos dan muchas veces, sobre todo en las redes sociales, que no hay absolutamente ningún tipo de libertad. Están chabacando, están evidente. Una vez me preguntaron en la televisión, me preguntaron si había libertad de expresión en Rusia, si uno podía decir lo que quería. Y eso fue antes de la guerra. Y mi respuesta fue la siguiente, no hay en Rusia y no hay ningún país actualmente. Porque hoy, bueno, un dueño de una red social puede decir al presidente de Estados Unidos que no puede estar en esa red. ¿Entendéis? Entonces, la libertad de expresión tiene límites, pero el límite siempre será el prójimo, siempre. Hace unos meses, digamos, periodista brasileño llamado Monark fue cancelado por todas partes, incluso por sus auspiciantes, porque dijo que había que haber, uno puede tener la libertad de tener cualquier posicionamiento político, ¿no? Incluso de partidos nazi, dijo él en aquel entonces, y fue cancelado. Y muchos lo acusaron de nazis, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos existen partidos nazis, es legal, y en muchos países es ilegal, ¿no? Y esa es una discusión mucho más allá, mucho más compleja de la que traigo hoy aquí, muchísimo más compleja que no voy a meterme hoy, porque es un terreno que no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, que tiene que ver con eh, otra historia que se llama la, la propaganda, ¿no? La propaganda, porque a veces decir ciertas cosas también es evocar a otros, ¿no? Pero sí tenemos que entender lo que es la libertad. La libertad es poder decir lo que yo pienso del mundo en que yo vivo, ¿es cierto? Y esa libertad es un derecho inherente, es un derecho natural, no es un derecho positivo. ¿Mm? El derecho natural existe antes de cualquier sociedad, antes de cualquier organización estatal. Entonces, bueno, aquí lo que dijo Javier Milei fue lo que hizo Javier Milei fue defenderse de una acusación de que le dijeron así, y eso lo tienen que probar. Nada más que eso, así de simple. No es que está intentando censurar a nadie, no es que está intentando callar a nadie, no. Uno tiene que probar, así funciona la justicia. El peso de la palabra uno tiene que probar. Y eso es la libertad también, es decirlo, decir lo que quieras, pero después aguantar las consecuencias. ¿Entendéis? Entonces, la libertad sí tiene que estar asegurada, pero también viene con responsabilidad, con consecuencias, porque si no, no hay libertad. La libertad tiene que ver también con el precio a pagar, porque la palabra es muy poderosa, sobre todo en el ámbito de la comunicación, ¿no es cierto? La palabra es un arma, como también lo es un cañón. Entonces, ese es el tema. No confundir libertad de expresión con libertinaje. Y no querer mezclar todo también, porque también sí tenemos el derecho de decir lo que uno piensa, incluso pagando las consecuencias por ello también. Y a veces decir lo que uno opina de su propia vida, sin entrar al terreno del prójimo, uno tiene todo el derecho, todo el derecho. ¿Mm? Porque uno puede creer, por ejemplo, que el hombre no estuvo en la luna, o uno puede creer que la Tierra es plana, si quiere. Uno tiene su libertad o cree que la Tierra es triangular, tiene toda la libertad y no tiene que ir a la hoguera por eso, como ya se hizo años atrás. De la misma manera que Dios, nadie lo vio, es una cuestión de fe también, ¿no es cierto? Para unos existe en su pensamiento, en su sentir, y eso nadie tiene que cuestionar. Para otros no existe, ¿me entendéis? Eso es la libertad también, la libertad de fe, de creencia, ¿me entendéis? Bueno, entonces ese es el mensaje. ¿Mm? La libertad, la libertad es la capacidad de decir lo que uno siente, de pensar, de ser libre. Pero la libertad tiene sí límites. La libertad tiene límites, que es cuando uno entra a tener conclusiones de mi propia vida o yo de la tuya, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que tener responsabilidad. Responsabilidad. Si no, no es libertad, es otra cosa. ¿Ok? Bueno, así que espero que haya quedado claro eso. Y bueno, os dejo ahí para que lo penséis también. Si queréis, podéis opinar aquí en los comentarios y os vuelvo a encontrar la semana que viene, como todas las semanas aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Muchísimas gracias a todos por estar y hasta la semana que viene.
Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.